Bueno, una reunión muy interesante, las 15 ciudades de más población de España, que hicimos por primera vez una reunión de estas características. Yo valoro la reunión porque es poner en común formas de ver el municipalismo de las grandes ciudades. Las grandes ciudades marcan mucho la dinámica de los países, ocupan mucho espacio en los tiempos actuales en el liderazgo social. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, primero ponernos de acuerdo en que nos parece muy bien el vernos de esta forma, dentro del marco de la FEN, presididos por el presidente de la FEN, y por tanto con la solidaridad y cooperando con el resto de los 1.831 ayuntamientos. Dos, poniendo de manifiesto que lo que nosotros planteemos en esta reunión, los alcaldes de las grandes ciudades planteen estas reuniones, coadyuva al resto de los alcaldes de España, y planteando con toda nitidez, primero, los superávits y los remanentes de los ayuntamientos, las diputaciones, los consells y los cabildos son de cada una de las ciudades. No se van a ir a las comunidades autónomas, no se van a ir a ningún sitio, son ahorro de cada una de las ciudades y, por tanto, le pertenecen a los ciudadanos que hicieron ese ahorro. Y, en consecuencia, reclamamos la utilización de los remanentes y del superávit en cada una de las ciudades después de haberlo conseguido. Segundo, para los que no tienen esta característica, superávits o remanentes, nosotros queremos que sean dotados de liquidez. Y, por tanto, nosotros reclamamos la constitución de un fondo que coadyuve a hacerle frente a la pandemia desde el ámbito municipal y que ayude en la reconstrucción de las ciudades, de los municipios, de los 8.131 ayuntamientos. Tercero, hay un problema muy importante de transporte público. Primero, el transporte público es una forma muy eficiente de moverse y nosotros queremos que el transporte público siga ocupando su espacio tradicional en las ciudades, tan pronto la pandemia se supere, pero en este momento el transporte público está originando unos inmensos déficits, inmensos. Y por tanto es necesario hacerle frente a esa demanda. Queremos ser considerados en el mismo nivel que las comunidades autónomas. Por tanto, yo reconozco el esfuerzo del presidente del Gobierno que mantuvo con la Federación, con el Gobierno, una reunión que no sucedía desde hacía 12 años y queremos seguir en esa línea. Queremos seguir tomando parte en todas las decisiones. Nosotros estamos haciendo un papel fundamental, los 8.131 ayuntamientos, las grandes ciudades, que fue velar por el confinamiento, por cumplir las medidas, por la seguridad, por las distancias, nuestro consejo a los ciudadanos de higiene, y hoy aquí lo volvimos a poner de manifiesto, que somos nosotros los que estamos tomando las decisiones en la desescalada y por tanto, queremos seguir en esa dirección. Bueno, y después yo acordé llevar un documento que planteó Granada, aunque algunas de las cifras no son correctas, pero nosotros queremos un fondo para la reconstrucción y para hacerle frente a la crisis desde el Gobierno de España hacia los ayuntamientos. El Gobierno de España acaba de transferir a los ayuntamientos, acaba de crear un fondo de 16.000 millones. Vale. Nosotros queremos que una parte de la reconstrucción de España y una parte de lo que está en este momento llevándose adelante, que lo hacemos nosotros, conste también y tenga un fondo, que lo pedimos en nuestras medidas. Y, por tanto, pues la reunión de hoy fue en la dirección de los 19 puntos que planteó la FEN y que planteamos los 8.131 ayuntamientos, en la concreción de cuestiones de grandes ciudades, pero, bueno, pues una reunión muy eficaz, muy conveniente, un acuerdo prácticamente total. Prácticamente todos los alcaldes y alcaldesas que intervinimos compartimos el 98% de lo que dijimos y, en consecuencia, una reunión muy útil para el municipalismo y, sobre todo, para los ciudadanos de España.